Formato de los indicadores. Pasemos a la parte 3. Aquí vamos a entender esa lógica de construcción de los indicadores, ¿cierto? Bien. Entonces, unidades de medida. Los indicadores tienen unidades de medida. En ese sentido podemos medir, ¿cierto?, por ejemplo, en cantidades absolutas. Un primer acercamiento de los indicadores es que tenemos indicadores en cantidades absolutas, ¿no es cierto?, ya sean números o cantidades, pero absolutas, valores absolutos. Pero también podemos tener otro nivel de indicadores expresados en términos de porcentajes. Hay un tercer nivel de indicadores que son la tasa de variación y hay otro cuarto nivel de indicadores que son los promedios. También en los indicadores hay números índices, pero por la complejidad de los mismos no los vamos a ver en este curso. Por el momento hablemos de esos 4 niveles de indicadores: cantidades absolutas, porcentajes, promedios y tasas de variación. Vayamos a desarrollar cada uno de estos. En cantidades absolutas, en realidad los indicadores van a mostrar, ¿no es cierto?, el nivel de generación de la producción de unidades de productos, ¿no es cierto?, bienes, servicios o normas, ¿no es cierto?, van a mostrar unidades de productos. En ese sentido, ¿no es cierto?, por ejemplo, podemos tener número de hospitales de primer nivel implementados, o cantidad de proyectos culminados, monto de presupuesto ejecutado, cantidad de normas sistematizadas, cantidad de campañas realizadas, número de escuelas construidas, número de unidades productivas capacitadas, número de centros tecnológicos de innovación productiva mejorados. O sea, tenemos en términos de unidad o cantidad, valores absolutos. Un primer nivel, que es el que generalmente utilizamos en las entidades. Pero también está otro nivel de unidades de indicador. Y ahí tenemos los porcentajes o proporciones, ¿no es cierto? Esta no es más que una relación entre dos variables, pero esta relación de estas dos variables van a tener una misma unidad de medida, porque estamos hablando de porcentaje. Entonces vamos a tener un dato, un valor en el numerador, un dato, un valor en el denominador. Y eso lo vamos a relativizar multiplicándolo por 100 y vamos a tener un porcentaje, un X%. Vamos, tenemos un dato en el numerador, otro dato en el denominador. Una vez relativizado lo multiplicamos por 100 y eso nos va a dar un X% correspondiente en esa unidad de medida del indicador. Ejemplos. Por ejemplo, podemos decir proporción de mujeres en una ciudad X. Entonces, para obtener este indicador de proporción de mujeres en una ciudad X, vamos a llevar al numerador número de mujeres en la ciudad. Y eso lo vamos a dividir entre la población total de la ciudad. Y eso lo vamos a multiplicar por 100 y ahí vamos a tener esa proporción de mujeres en la ciudad. O si quieren, ese porcentaje de mujeres en esa ciudad X. Otro ejemplo. Podemos tener, ¿cierto?, porcentaje de trabajadores capacitados. En el numerador van a estar esos trabajadores que han sido capacitados dividido entre el número total de trabajadores que exista en ese espacio correspondiente. Y ese resultado lo multiplicamos por 100. Entonces vamos a tener el porcentaje correspondiente de trabajadores capacitados. Pero también a nivel de porcentajes, ¿no es cierto?, podemos hablar de lo que manejamos, ¿no es cierto?, entre lo ejecutado y lo programado. Esa es la relación que siempre manejamos en las entidades. En este nivel podemos decir número de viviendas sociales construidas en el año T, por ejemplo el 2018, dividido entre el número de viviendas sociales programadas en ese periodo de tiempo, para el año 2018, por ejemplo, o para el año 2010. Entonces podemos decir, para el año 2010 se han construido este número de viviendas, hemos ejecutado este número de viviendas en su construcción, y lo dividimos entre lo que estaba programado para ese año, para el 2010. Entonces ahí podemos tener el dato de que hemos ejecutado 120 y estaba programado construir 143. Entonces esa división del 120 entre 143 lo multiplicamos por 100 y nos va a dar un porcentaje, una proporción, 83.9%. Entonces estamos relativizando el dato para expresarlo en porcentajes. Otro ejemplo. También, ¿no es cierto?, el porcentaje se puede referir al número de partes que interesa conocer de un total de 100.
Se explica, ¿cierto? Por eso, para utilizar valores relativos. Ejemplo, supongamos que hay 5.470 unidades educativas con enseñanza de primaria en un país X. De estas 5.470, suponemos que 1.393 atienden a la población rural. Por tanto, al dividir esta cifra entre esta cifra, voy a obtener un porcentaje de unidades educativas de enseñanza primaria que atienden en el ámbito rural. En este caso, mi resultado de la dividir 1.393 entre 5.470 va a ser 25%. Entonces, esta división lo multiplico por 100 y obtengo 25%. ¿Qué me está expresando ese indicador? Puedo hacer la afirmación correspondiente. Puedo decir en relación a este 25% que de cada 100 establecimientos con enseñanza de primaria, aproximadamente 25 atienden a la población rural. Entonces, puedo hacer esa afirmación producto de esta operación que he realizado, de dividir este número entre este número, este dato entre este dato. Entonces ahí formo un cociente, la división de este dato con este dato me da ese 25% y digo, establezco que de cada 100 establecimientos con enseñanza de primaria, aproximadamente 25 atienden la población rural. Pasamos a ver ahora una tercera unidad de medida de un indicador cualquiera. Entonces en este caso nos vamos a referir a una tasa de variación. Y la tasa de variación no es más que la relación de una misma variable, pero en periodos diferentes, es decir, es la división de una misma variable en periodos diferentes. O también podemos decir de otra manera, el indicador tasa de variación nos ayuda a conocer el comportamiento de una misma variable en diferentes momentos del tiempo, en diferentes periodos del tiempo. ¿Cómo se expresa la fórmula? La fórmula se expresa, tenemos a la variable en el año t dividido entre la misma variable pero con su valor del año anterior. Por eso dice t menos 1. Si este fuera 2015, este tendría que ser 2014. Si este fuera 2016, este tendría que ser 2015. Si este fuera 2017, este tendría que ser 2016. Entonces, esa división de la variable en el año t dividido entre la variable en un año anterior, a ese resultado le restamos 1. Y a ese nuevo resultado que hemos restado 1 lo multiplicamos por 100. Otra manera equivalente es expresar de la siguiente manera. Decimos, esa variable en el año t menos el valor de esa variable en el año anterior, t menos 1. Todo eso dividido entre la variable del año t menos 1. Y todo eso, ¿cierto?, lo multiplicamos por 100 y expresamos esa tasa de variación. Vayamos a ver los siguientes ejemplos. Un primer ejemplo. Podemos estimar la tasa de variación de cursos ejecutados en Cochabamba. En este caso vamos a tener en el numerador número de cursos ejecutados el 2018. Lo vamos a dividir entre el número de cursos ejecutados un año anterior, en esta vez el 2017. A ese resultado le restamos 1. Y ese nuevo resultado lo multiplicamos por 100 y obtenemos el porcentaje correspondiente. En este caso, la tasa de variación de cursos ejecutados en Cochabamba. Vamos a otro ejemplo. Podemos también querer mostrar la tasa de variación de las exportaciones de azúcar. Entonces, ¿qué vamos a tener? En el numerador, el valor de las exportaciones de azúcar el año 2018. Y en el denominador, el valor de esas exportaciones del azúcar, pero un año antes, el 2017. A la división de estos dos números, al resultado de esa división, les restamos 1. Y luego lo multiplicamos por 100 y vamos a tener esa tasa de variación en porcentajes. Veamos un tercer ejemplo. Supongamos que queremos averiguar cuál es la tasa de variación de casas construidas en Pando. Entonces, afirmo. La tasa de variación de casas construidas en Pando va a ser igual a que en el numerador, número de casas construidas el año t. En el denominador, número de casas construidas, pero un año anterior. Por eso dice t menos 1.
A ese resultado de esa división le restamos 1 y ese resultado restado lo multiplicamos por 100. Esto veámoslo en el siguiente ejemplo. Decimos casas construidas. Entonces tenemos casas construidas, por ejemplo, en diferentes periodos de tiempo, el 2014, el 2015, el 2016. Si vamos a estimar para el 2015, aplicamos la fórmula. Entonces tenemos las casas construidas en el año T, en este caso el año 2015, son 71. Eso lo dividimos de las casas construidas en el año anterior, en este año, en el año 2014, que van a ser 53. Entonces hacemos la división. 71 entre 53 menos 1 nos da un resultado. Y a eso le multiplicamos por 100 y nos va a dar este resultado en porcentajes. Si queremos estimar para el 2016, entonces diríamos, las casas construidas en 2016 son 96. Lo dividimos entre las casas construidas un año anterior, entre 71. Entonces dividimos 96 entre 71. Les restamos menos 1 y lo multiplicamos por 100 y tenemos este valor. Esa va a ser la tasa de variación en ese año de las casas construidas en PAN. Entonces, con esto hemos visto una tercera unidad de medida de un indicador, que es la tasa de variación. Pero también podemos tener un promedio como cuarta unidad de medida de cualquier indicador. Entonces, ¿y qué está expresando el promedio? El promedio está expresando esa relación de dos variables que presentan distinta unidad de medida, ¿no? ¿Qué está mostrando esa relación o esa división? Entonces, llevamos a un dato al numerador, una variable, ¿no es cierto?, y lo dividimos entre otra variable con su correspondiente dato en el denominador. Entonces tenemos un dato en el numerador, otro dato en el denominador, pero en este caso no son la misma variable, son diferentes variables, ¿no es cierto? Lo que nos va a mostrar es el número de elementos del numerador, es el número de elementos del numerador, por cada elemento del denominador. Son promedios. Eso es lo que nos va a mostrar este indicador. Vayamos a ver a manera de ejemplo. Supongamos que queremos ver el costo promedio de atención por paciente. Entonces ahí tenemos ese costo promedio de atención por paciente. Entonces tenemos el presupuesto ejecutado el año T por los pacientes atendidos, ¿no es cierto?, ese presupuesto ejecutado el año 2018, dividido entre el número de pacientes atendidos ese mismo periodo, el año 2018. Entonces tenemos un valor en términos de presupuesto, ¿no es cierto?, ejecutado en el 2018 para esa atención, ¿no?, dividido entre el número de pacientes. Entonces, ¿eso qué nos va a dar? Costo promedio de atención por paciente. Nos da una especie de un costo unitario, costo promedio de atención por paciente. Veamos otro ejemplo. Supongamos que queremos averiguar el promedio de alumnos por profesor de educación secundaria. Entonces, ¿qué vamos a tener en el numerador? Vamos a tener total de alumnos de educación de secundaria el año 2017. Y en el divisor vamos a tener total de profesores de educación en el año 2017. Entonces tenemos ese total de alumnos de educación secundaria en el año 2017 dividido entre el total de profesores de educación ese año, el 2017. Y nos va a dar el promedio de alumnos por profesor de educación secundaria. Vayamos a ver un ejemplo ya con datos. Podemos querer averiguar el promedio de habitantes por vivienda en una población X. Es decir, promedio de habitantes por vivienda en una población X. Entonces, ¿qué vamos a llevar al numerador? Es el número de habitantes, decimos. El número de habitantes en la población X. ¿Qué vamos a llevar al denominador? Viviendas en esa población X. Entonces, supongamos que el número de habitantes en esa población X es 2500. Entonces, tenemos ese de dato, 2500. Y supongamos que el número de viviendas en esa población es de 625. Entonces, tenemos en el denominador 625. Dividimos 2500 entre 625, nos va a dar un dato: 4 habitantes por vivienda. Entonces, el promedio de habitantes por vivienda en esa población había sido de 4 habitantes por vivienda.
un promedio. Hemos hecho esa relación correspondiente del número de habitantes en la población dividido entre el número de viviendas en esa misma población. Hemos dividido entre 625 y hemos obtenido 4. Entonces tenemos 4 habitantes por vivienda en esa población. Ahora veamos la perspectiva de la denominación del indicador. Es pertinente que los indicadores se redacten con la siguiente redacción, como recomendación, ¿cierto? La unidad de medida se le adiciona en la redacción el sujeto y el atributo correspondiente en afirmación, en participio, es decir, afirmamos que eso se ha realizado. Por ejemplo, decimos número de unidades productivas capacitadas, porcentaje de fiscalizaciones realizadas, promedio de atenciones médicas realizadas, tasa de variación de usuarios satisfechos con el servicio de identificación. Entonces estamos hablando la unidad de medida, el sujeto y el atributo, pero haciendo la afirmación de que ya hubiera sucedido. Pues tenemos la unidad de medida, ¿cierto?, el sujeto y el atributo. ¿Vale? La unidad de medida, el sujeto y el atributo. Entonces, ese es el mecanismo para poder hacer la respectiva denominación del indicador.